Muy amados hermanos y amigos que compartimos este día, este tiempo, este medio y sobre todo compartimos la palabra del Señor. Son todos bienvenidos y todos bendecidos en Cristo, el bendito Hijo de Dios. Damos gracias al Señor por este tiempo. Recordamos que mañana sábado no hay esta predicación, no hay esta palabra, hay un trabajo más bien de los jóvenes. Y el domingo entonces, en la mañana, 11:30 de la mañana, corresponde el trabajo con los niños. Exhortamos a los amados papás y mamás que estén atentos, ayuden, colaboren un poquito, de manera que los niños estén ligados, relacionados allí, que tomen algo de la palabra, que tomen algo de las manualidades, para que finalmente sean en esto edificados para la gloria del Señor, ¿no? Les invitamos en el nombre del Señor y en la tarde, claro, esperamos, ojalá pudiésemos todos en el mismo horario, tipo 19:30 horas de la tarde del día domingo, nos reencontramos en esta reunión para juntos honrar el nombre del Señor y, bueno, bendecir su nombre, pero ser nosotros bendecidos por Él a través de su palabra, ¿no? Les ruego, no lo olviden, estén atentos, como lo hacemos cada fin de semana, traer al Señor aquella ofrenda del alma, ¿no? Aquello que brota de un corazón agradecido. Debe ser ofrenda, hermanos. Y como sabemos, para que sea ofrenda tiene que ser, 1, voluntaria. Primera cosa, voluntaria. 2, con gozo. Y 3, como producto de la gratitud que hay en nuestra vida por todo lo que el Señor nos ha dado. Si lo hacemos en obediencia de esa forma, el Señor recibirá esta ofrenda de nuestras manos. Amén, al Señor, alabado es el Señor. ¿Por qué no me acompaña, por favor? Vamos a trabajar hoy un poquito. Primera de Corintios, capítulo 10, hermanos. Primera de Corintios, capítulo 10, para leer allí los versículos 9, 10, 11 y 12. 9, 10, 11 y 12. ¿Cómo se ha notado? Perdónenme el comentario, pero ¿cómo se ha notado, hermanos, los cambios de temperatura que se han producido? ¿Eh? Se notan un poquito en la garganta, se notan un poquito en algunos fluidos que lo obligan a uno a estar interrumpiendo, esperamos levemente, lo que es la predicación, pero Señor también en esto nos ayuda y nos saca adelante. Damos gracias al Señor. Primera de Corintios capítulo 10, amados, versículos 9 en adelante. Leo en el nombre del Señor. Dice, ni tentemos al Señor, como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. Ni murmuréis, como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Verso 11 es muy importante. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Verso 12, así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Mire que no caiga. Gracias al Señor. Quiero iniciarme en el versículo 12, hermanos, cuando dice así que, usted estará de acuerdo conmigo en que eso es la respuesta o la conclusión de la exposición que el apóstol bajo el Espíritu del Señor ha hecho en los versículos anteriores. Pero es una exposición que se inicia en el versículo 1, cuando entrega antecedentes sobre Israel y dice que, hermanos, no ignoren que nuestros padres todos
todos. Iba a decir, estuvieron bajo la nube, pasaron bajo el mar, fueron bautizados en Moisés, todos comieron pan del cielo, todos bebieron la bebida espiritual, pero cometieron una serie de transgresiones, cometieron una serie de desobediencias, de pecado entonces, y finalmente perecieron, y como dice el versículo número 5, quedaron postrados, con la excepción de solo dos, todos los demás quedaron postrados en el desierto. Entonces, por eso que el versículo 12 dice, así que, o sea, como consecuencia, es el punto, ¿eh? Así que dice, el que piensa estar firme, mire, esté atento, preocúpese, mire que no caiga. Podría ocurrir, hermanos. Es lamentable, es doloroso, pero puede ocurrir. El apóstol Pablo al final del capítulo 9, aquí mismo, en 1 Corintios, pero en el capítulo 9, al final del capítulo 9, él va a decir, mire, yo golpeo mi cuerpo, dice, golpeo mi cuerpo. Porque si hay algo que no quiero, dice, es que habiendo sido heraldo para otros, habiendo sido un anunciador de buenas nuevas a otros, yo mismo venga a ser desechado. Lo dice el apóstol Pablo. Y aquí entonces va a decir, cuidado hermanos, el que esté firme, mire que no caiga. Hay un llamado que es oportuno allí en Romanos, capítulo 2, hermanos, en el versículo 3, va a decir el Espíritu por el mismo apóstol, va a decir, ninguno tenga más alto concepto de sí que el que debe tener. Ninguno tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino piense de sí con cordura, considerando, ya iba a decir, que así como en el cuerpo tenemos muchos miembros, de la misma manera en el cuerpo de Cristo, muchos miembros, un solo cuerpo, pero todos los miembros dependientes. Esa es la gran enseñanza que tiene allí el Espíritu del Señor por el apóstol. Que cuando somos miembros de un solo cuerpo, entonces todos los miembros nos necesitamos. Todos los miembros son absolutamente dependientes unos de otros. Muy bien. ¿Cómo podría dárselo del más alto concepto? Que alguien dijera, no, yo puedo, yo solo puedo, ¿no? Yo no necesito a los hermanos, no necesito un trabajo ministerial, no necesito... Que el Señor guarde nuestros corazones, porque aquí dice el que crea o el que piensa estar firme, mire que no caiga. Muy bien. Para que no le ocurra lo del pueblo de Israel. Versículo número 9. Hemos aprendido ayer que no debemos codiciar cosas malas, que no debemos caer en idolatría de ningún tipo, que no debemos fornicar, ni en la carne ni en la mente no debemos. Debemos amar a uno solo, a nuestro bendito Dios y Padre. Aleluya, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y en el versículo número 9 va a decir, ni tentemos al Señor, no lo tentemos. Como también algunos del pueblo le tentaron y perecieron por las serpientes. Eso hace referencia, amados hermanos, a libro de Números, capítulo 21. Números, capítulo 21, cuarto libro en la Biblia, ¿no? Números, capítulo 21. Por favor. Números 21. Los versículos 4, 5, del 4 al 9. Muy bien, del 4 al 9.
Dice, después partieron, todo el pueblo, partieron del monte de Hor, camino del Mar Rojo, para rodear la tierra de Edom. Y se desanimó el pueblo por el camino. Habían salido hacía días no más, pero el pueblo ya se estaba desanimado. Verso 5, y habló el pueblo contra, no es que haya orado a Dios, habló el pueblo contra Dios y contra Moisés. ¿Qué decían? ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? De nuevo, la pregunta que ellos hacen, el cuestionamiento al Señor. ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues, este es el argumento, no hay pan ni agua y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano, haciendo referencia al maná. Respuesta de Dios, verso 6. Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo, y murió mucho pueblo de Israel. Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo, hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes. Y Moisés oró por el pueblo. Y Jehová dijo a Moisés, hazte una serpiente ardiente y ponla sobre una asta. Y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella, vivirá. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre una asta. Y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce y vivía. Amén al Señor. Gracias al Señor. Gracias al Señor. El llamado que tenemos por el Espíritu del Señor allí en 1 Corintios capítulo 10 es que no debemos tentar al Señor. No debemos tentar al Señor. No debemos poner en duda la existencia de Dios, la presencia del Señor y la fidelidad de su palabra. No se debe, hermano. Porque las cosas no deben mirarse desde nuestro prisma, desde nuestro punto de vista. Las cosas deben verse con sabiduría, en relación y de acuerdo a lo que el Señor ha establecido y lo que Él está haciendo con nosotros. No es a la manera nuestra. Nosotros solo somos barro, dirá, entre otros Jeremías. Solo somos barro. Él es el alfarero, Él es el Señor. Por tanto, Él tiene autoridad y Él tiene poder y señorío para hacer con esta masa lo que a Él bien le plazca. Entonces, el pueblo de Dios, el pueblo que ahora participa de este nuevo pacto, de este segundo pacto, este pueblo de Dios, amados hermanos, no debe caer en el pecado de andar tentando a Dios. Así como si no se produce esto, es porque Dios no está. Si Dios no hace esto como yo quiero, es porque Dios no existe. O Dios no me escucha. O a lo mejor ya no soy hijo. O etcétera. No debemos tentar al Señor. ¿Por qué? Porque los que tentaron al Señor asumieron las consecuencias. Acabamos de leer cómo el pueblo de Israel en el desierto, en la primerísima parte de su trayecto por el desierto, ellos partieron tentando al Señor. Lo primero que dicen a Moisés, pero dice expresamente en lo que hemos leído, que hablan contra Dios y contra Moisés.
Y el planteamiento contra Dios y Moisés es, ¿para qué nos hiciste salir? ¿Para qué nos hiciste subir de Egipto? Dice, para matarnos en este desierto. Están dudando de la palabra del Señor. Están argumentando que Dios miente. Están declarando que Dios no es veraz en su palabra, que Dios no es veraz en su promesa. Están diciendo que Dios no es un Dios recto. Están diciendo que Dios se prestaría para jugar con ellos. Nos saca de la esclavitud de Egipto para matarnos aquí. Mejor nos hubiera matado allá. Están poniendo en tela de juicio el correcto, el sabio, el certero trato de Dios con el hombre. Consecuencia, Dios se molesta y envía serpientes venenosas, pequeñas, pero venenosas, que iban mordiendo al pueblo y el pueblo iba muriendo. Todos los que eran mordidos por la serpiente terminaban muertos. Cuando eso ocurre, el pueblo entonces dice, ¡ay, hemos pecado, hemos pecado! Hermano lindo, déjeme aprovechar de decirlo ya ahora. La sabiduría de un hijo de Dios no tiene que ver, hermano, no tiene que ver con andar pidiendo perdón reiteradamente después de cada vez que voy pecando. La sabiduría de Dios es no vivir en pecado, hermano. Es no caer en pecado. Es no caer en desobediencia. La sabiduría de Dios en nosotros tiene que ver con conducirnos bajo el gobierno, bajo la palabra, bajo la gracia de nuestro bendito Dios y Padre, y vivir y actuar como el Señor nos demanda que lo hagamos. No debemos, como hijos de Dios, así como aprovechar, no es, se escucha esto, no es que Dios es amor. Sí, es verdad, Dios es amor, pero también, está dicho en Hebreos, también es fuego consumidor. También, cuando se molesta, mi hermano. Si no, pregúnteselo al pueblo de Israel. Si no, pregúnteselo a esta gente que tuvo todas las oportunidades. Pregúntese. Y usted va a ver claramente que por actuar en forma incorrecta, entre otras cosas, tentaron al Señor. Ya lo vemos. El Señor manda la serpiente. Y el pueblo va muriendo. Entonces ahí vienen donde Moisés. Al mismo Moisés del cual habían hablado mal, lo habían enrostrado, lo habían acusado. Vienen donde Moisés, ora Jehová para que nos resuelva el problemita que tenemos. ¿No hubiera sido más sabio evitar el problemita? Ese es el punto, ¿se fija? Ese es el punto. ¿Cuántas cosas nos pasan en estos días, hermanos? ¿Cuántas cosas tienen que ver con la familia? ¿Cuántas cosas tienen que ver con los hijos? Hijos que van creciendo o han crecido. Perdón, y a los padres se les ha dado la instrucción de trabajar con los hijos en casa, de formarlos en la palabra, de enseñarles a orar, de enseñarles a tener fe, de tratar con ellos en sus modales, en sus formas, en sus actitudes. Lamentablemente no todos los hermanos obedecen y los jóvenes van creciendo y cuando ya son mayorcitos y se sienten capaces y hacen lo que les parece, entonces los papás sufren y vienen al Señor diciendo, necesitamos oración, ayúdennos, por favor. Hermanos, quienes ministramos por la gracia del Señor vamos a estar siempre atentos y siempre dispuestos a ayudar, a colaborar, a orar, a interceder. Lo hizo Moisés de esa manera. Y porque lo hizo así, la Escritura da testimonio de que Moisés fue fiel en todo en la casa de Dios. Por tanto, el tema no es si un ministro va a orar o no va a orar por un hijo, si va a orar o no va a orar por la economía de la casa, si va a orar o no va a orar por una enfermedad grave que alguien pueda tener. No, hermano, si eso va a estar siempre. Si está frente a un ministro de Dios, ese hombre de Dios, ese obrero de Dios que ha entendido que es un obrero, deberá estar siempre al servicio del Señor para bendecir a los hermanos. Eso va a estar. La pregunta es si no habremos tentado al Señor con nuestra desobediencia. Ahí está. Uno entendería que cuando Moisés ora a Dios
y le dice, Señor, tenemos problemas, hay mucha gente muriendo, por favor, retire la serpiente. Uno entendería que Dios pudo haber dicho, bien, Moisés, te escuché ya, la saco, ¡fum!, se acabó. No, 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 no. No, porque el Señor no lo hace a la manera nuestra. No, no, no lo hace a la manera nuestra. A veces nos demanda, nos exige. Y si hay algo que Dios le exige, si hay algo que Dios demanda, es nuestra actitud de obediencia. Él quiere que aprendamos a obedecer. Romanos capítulo 5 va a mostrar dos caminos que se pueden tomar. El camino del primer Adán dice que es camino de desobediencia y que acarreó la muerte para él y para todos los demás. Pero hay otro camino, dice el camino de aquel que por la obediencia al Padre, en él nosotros somos todos justificados. Bendito sea Cristo el Señor. Eso es lo que el Señor demanda, que aprendamos la obediencia y que vivamos en consecuencia. ¿Qué le dice el Señor? ¿Qué le dice el Señor a Moisés? Muy bien. Escuché la oración, dirá Dios. Ahora entonces vamos a llevar adelante un proceso de tal manera que resolvamos el tema. Pero no es una cosa que Dios dijera, ya, listo. La pregunta es, ¿podía hacerlo o no? Claro que podía hacerlo. Sí podía hacerlo. ¿Se acuerda cuando vino un ciego al Señor? Que le decía, obvio, que quería recuperar la vista. ¿Qué hace el Señor? Dice que se agacha, escupe en el suelo. Empezó a jugar con la saliva y la tierra. Finalmente hizo un lodo, hizo un barro con saliva y tierra. ¿Cuánto demoró en eso? Después tomó con sus manos ese barro y se lo pasó por ambos ojos al ciego. Y una vez que lo embarró la mitad de la cara al pobre ciego, luego el Señor le dice, muy bien, ahora vas al estanque de Siloé y te lavas. La pregunta es, ¿por qué el Señor no lo tocó nomás? ¿Por qué no dijo, ya, eres sano? Se acaba. ¿Por qué no hizo una pequeña oración por él? Por último, ¿por qué no lo hace como dijo un hombre? Di la palabra. ¿Podía o no podía? Sí, pero el Señor anda buscando hijos que le obedezcan, hijos que le crean, hijos que le amen. El Señor Jesucristo dijo, el que me ama, mi palabra guardará. Aleluya. Y mi Padre le amará. Y vendremos a él y haremos morada con él. Amén. El Señor busca obediencia, hermano. Entonces, ¿qué le dice a Moisés? Prepárate una serpiente de metal. Ponla en un asta, un largo palo, un largo madero, y ponla allí en un lugar alto que se vea de todas partes. Y el que fuere mordido por una serpiente, si mirare a la serpiente de metal, en el acto va a ser libre de la muerte. Si no mirare, entonces va a morir nomás. La pregunta es, ¿la serpiente de metal tenía poderes mágicos? ¿Por qué dependía de mirar o no mirar a la serpiente? Porque el que da la vida y el que la quita es nuestro bendito Dios y Padre. Y Él dará la vida a aquellos que son obedientes. Y Él dará la vida a aquellos que se conducen conforme a la palabra del Señor, porque Jesucristo dijo, mis palabras son espíritu y son vida. Aleluya. Amén. El punto no es que la serpiente tuviera algo, pues, hermano. El punto es que el pueblo debía aprender a obedecer, debía obedecer. Era lo que el Señor estaba tratando con ellos. De hecho, ¿cuántos no miraron a la serpiente? Porque seguramente dijeron, ay, ¿qué me va a hacer eso? Eso no le podía hacer nada, pero la obediencia a la palabra del Señor le podía salvar la vida y dar vida abundante. Usted sabe que esto mismo lo usó el Señor Jesucristo, esta figura la usó el Señor Jesucristo en el capítulo 3 de Juan, cuando habla con Nicodemo, ¿recuerda?
Capítulo 3 de Juan, el versículo 14, después de exponerle varias verdades el Señor, entonces le dice a este hombre, y así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Ay, la pregunta es ¿por qué y para qué? Para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Aleluya. O sea, cuando Moisés estaba obedeciendo a Dios y estaba levantando esta serpiente en el desierto, no era solo la instrucción, la enseñanza para que el pueblo obedeciera, sino que además se levantaba una palabra profética. Bendito es el Señor, que anunciaba a Cristo, el bendito Hijo, aquel que por amor al Padre primero y a nosotros luego se entregó para que fuera subido a un madero, fuera subido a una cruz allí en el monte del Calvario. ¿Para qué? Para que todo aquel que en él cree no se pierda. Bendito es el Señor, mi hermano. Alabado es el Señor. El punto aquí es, el llamado del Señor es primero a que tomemos una decisión, tomemos un compromiso. ¿Usted cree o no cree en Dios, el bendito Hijo, y en su bendito Hijo? ¿Cree o no cree? ¿Cree o no cree a la palabra de Dios? Usted, en la gracia del Señor, ha podido venir al Señor con entendimiento de que el Dios que tiene es único, es santo, es verdadero, es eterno, y que su palabra no cambia. Entiende, está en su alma esa verdad de Dios. Porque si es así, no puede esperar ir a una reunión evangélica para allá portarse bien, para allá tener una actitud distinta, el rostro, la figura. No, mi hermano. En el lugar donde está usted ahora, en este minuto, allí está lleno, bendito sea, de la presencia de Dios. Capítulo 4 de Efesios va a decir que Jesucristo, subiendo a lo alto, dice que subió a lo más alto para llenarlo todo con su presencia. Entonces el llamado es, si usted cree en Dios, si cree la palabra, si cree la autoridad de Cristo, el bendito Hijo, entonces todas aquellas cosas que pasen con usted, que pasen en su vida, puede ser incluso una mordedura de la serpiente. El maligno, usted sabe que la serpiente es figura de Satanás, el diablo. Podemos más de alguna vez ser mordidos por la serpiente, mi hermano, puede ser, puede ser. El punto es que aún mordido por la serpiente, no está todo dicho. Nada se ha dicho aún, porque Dios el Padre todavía tiene mucha palabra que declarar, muchas cosas que decir. Todavía el Señor tiene cosas con las cuales quiere bendecir a su pueblo. En estos días en que algunos de nuestros hermanos también han sido afectados por este COVID-19. Algunas hermanas nuestras ya han salido, para gloria de Dios, ya han salido. Algunos otros hermanos están siendo recién, se ha manifestado la opinión médica y han dicho que sí, son positivos. ¿Y eso qué significa? Para un hijo de Dios solo significa que es un tiempo en que deben ser prudentes, obedientes a la instrucción y su fe ser fortalecida. Aleluya, porque hay uno puesto en un madero muy alto. Hay uno que derramó su sangre y entregó su vida para que cada uno de nosotros que creemos en Él y vivimos en obediencia, tengamos vida y vida abundante. Cualquiera sea la situación que tiene, cualquiera sea la cuestión que está viviendo, cualquiera sea el problema,
El Señor está tratando con usted y conmigo. El Señor está tratando con su iglesia porque nos está formando, porque quiere llevarnos a su casa. Y no olvide que hace algunas semanas desde este mismo lugar enseñábamos que no entrará al reino de los cielos nada inmundo, nada que haga abominación o mentira. ¿Recuerda? Entonces el Señor, ¿qué hace? Todos los días nos va trabajando, primero por la palabra, y luego va trabajando nuestra fe, nuestra obediencia, la paciencia que quiere que tengamos, ¿no? Nuestro sentido de adoración, de reconocimiento, porque Pablo dice, y todo lo que hagáis sea de palabra o de hecho, todo. Deben hacerlo todo para la gloria del Señor. Señor, cubra nuestros corazones, hermanos. El llamado es nosotros no tentemos al Señor. Él existe, aleluya, Él es real, Él no cambia, Él no deja de ser. Bendito es por siempre y para siempre. Aleluya, alabado es el Señor. Acompáñeme, por favor, a 1 Corintios capítulo 10, porque la última exhortación que hay allí para nosotros es no, ni murmuréis, ni murmuréis. 1 Corintios capítulo 10, versículo 10. Ni murmuréis, como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Perecieron por el destructor. Le voy a dar la información necesaria para que la examine con tranquilidad allí en el libro de Números, capítulo 16, hermanos. Números, capítulo 16. Este es un capítulo que quiero rogar a la iglesia del Señor, lo he hecho en otras ocasiones. Permítame también hoy, libro de Números, capítulo 16, deben leerlo completo. No es tan extenso, solo tiene 50 versículos. Pero debe leerlo, primero porque hoy día lo vamos a tocar tangencialmente, pero segundo porque hay una enseñanza aquí preciosa. La resumo en un minuto, espero. 3 jóvenes, estamos en número 16, ¿sí? 3 jóvenes que eran principales dentro del pueblo, llamados Coré, Datán y Abiram, reunieron otras personas, otros jóvenes, otros hombres, un número aproximado de 250 personas, y vinieron contra Moisés y contra Aarón para decirle a ustedes qué se creen. Si todo este pueblo es santo, y ustedes creen que Dios habla solamente por ustedes. Así que no vengan con cosas aquí. Todos tenemos los mismos derechos, nadie nos tiene que mandar, etcétera, etcétera. Rechazando la autoridad y el señorío del Señor. El Señor se molestó de tal manera, debe leerlo usted porque el proceso es interesante también. Pero el Señor se molestó de tal manera que por instrucción de una palabra de Moisés, la familia de Coré, la familia de Datán y de Abiram estaban afuera de su carpa, ¿no? Estaban ellos, las mujeres, los hijos, incluso los pequeñitos, estaban allí en su carpa, alrededor de la carpa, estas 3 grupos, estas 3 familias. Y en un momento, por la palabra del Señor, la tierra se abrió y fueron tragados vivos. Quiero preguntarle una cosa breve. Si al lado nuestro, si cerca nuestro pasa una cosa tan terrible como esa, como juicio de Dios, aquí hemos declarado algo que creemos absolutamente, que esto de la pandemia en que estamos, yo no tengo, personalmente, no obligo a nadie a que crea lo que yo digo. A mí me parece que aquí hay juicio de Dios. Aquí hay trato de Dios, hay disciplina de Dios, no solo para la iglesia, para el mundo. Porque quiero decirle que todo el mundo tiene que someterse a la autoridad y al poder de Dios nuestro Padre, incluyendo a Satanás.
que por este tiempo como príncipe está sobre el mundo. Pero sobre él, aleluya, está el Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Qué significa entonces? Que el Señor abre la tierra, estas familias con sus hijos vivos descendieron al Seol. Vivos. Le preguntaba yo, ¿qué pasaría si a nuestro alrededor pasa una cosa terrible, incluso como esta, como la de la pandemia? Y vemos la mano del Señor y vemos el poder del Señor. Pregunto, ¿cuál es nuestra reacción? La reacción obvia no debiera ser, si te arrepentimos, Señor, amén, quiero ser tu hijo, quiero ir adelante, Señor, ayúdame a amarte, porque no quisiera sufrir lo que otros sufren. A lo menos, ¿o no? ¿Sabe lo que hace el pueblo? Versículo 41, por favor. Miren lo que hace el pueblo. El día siguiente de lo que había pasado, ocurrido con Coré, Datán, Abiram. Miren lo que pasa al día siguiente. Toda la congregación de los hijos de Israel murmuró, pues hermano, contra Moisés y Aarón diciendo, vosotros, mire la acusación, vosotros habéis dado muerte al pueblo de Jehová. Y aconteció que cuando se juntó la congregación contra Moisés y Aarón, miraron hacia el tabernáculo de reunión, y he aquí la nube, esa nube siempre la presencia de Dios. Y he aquí la nube lo había cubierto y apareció la gloria de Jehová. Y vinieron Moisés y Aarón delante del tabernáculo de reunión. Y Jehová habló a Moisés diciendo, apartaos de en medio de esta congregación una vez más. Y los consumiré en un momento. Y ellos, Moisés y Aarón, se postraron sobre sus rostros, se tiraron de rodilla al suelo para adorar a Dios y clamar misericordia. Y dijo Moisés a Aarón, toma el incienso y pon en el fuego del altar, y sobre él pon incienso. Y ve pronto a la congregación y haz expiación por ellos, porque el furor ha salido de la presencia de Jehová. La mortandad ha comenzado. Verso 47, entonces tomó a Aarón el incensario, como Moisés dijo, y corrió en medio de la congregación. Y aquí que la mortandad había comenzado en el pueblo. Y él puso incienso e hizo expiación por el pueblo, 48, y se puso Aarón, y se puso entre los muertos y los vivos. Un acto, permítame, hasta temerario. No lo era porque iba bajo instrucción. Moisés le dio la instrucción que lo hiciera y Moisés había recibido palabra de Dios. Pero lo que hace allí es que la mortandad que el Señor enviaba venía avanzando y Aarón se depara allí donde iba a llegar la mortandad, se detiene allí entre los muertos y los vivos, dice. Pero donde él estaba, bendito sea. Aleluya. Dice que se detuvo, cesó la mortandad. Verso 48. Para mis hermanos que están un poquito enfermos, afectados o con COVID-19. En el nombre del Señor, declárate cubierto por la gracia de Dios. La sangre de Cristo te cubre, amado hermano, amada hermana. La sangre de Cristo te cubre. La muerte no puede pasar por sobre el sacrificio del bendito Hijo de Dios. No pudo con Cristo el Señor. No podrá con nosotros que somos parte de su cuerpo. Amén. Gracias al Señor. Verso 49, los que murieron en aquella mortandad fueron 14.700, sin los muertos que habían ocurrido el día anterior por la rebelión de Coré. 14.700. ¿Sabe lo que dice la palabra del Señor para nosotros ahora?
porque claramente esto es tomar lo que vivió Israel y como está escrito, lo que hemos leído, todo lo que vive Israel, va a decir el versículo 11. Ese ejemplo para nosotros sí quedó escrito a fin de que nosotros seamos amonestados por la palabra. Por eso es que tenemos que leer, tenemos que compartir, debemos conversar, porque el Espíritu de Dios demanda que seamos amonestados, hermanos. Muy bien. El punto es aquí, ahora, entonces. ¿Cuál es la instrucción que hay para la iglesia del Señor en este nuevo pacto hecho en Cristo y en su sangre derramada? Acompáñenme, allí vamos a terminar ya. Filipenses capítulo 2, hermanos. Filipenses capítulo 2. Ya lo tiene, ¿verdad que sí? Versículos 14 y 15. No se olvide que la exhortación de Primera de Corintios, luego de decir que no hay que tentar al Señor, también dice que no hay que murmurar. Recuérdelo, por favor. Por murmurar el pueblo vinieron las serpientes y mataron a mucha gente. Filipenses capítulo 2, versículo 14, dirá el Espíritu por el apóstol. Haced todo dice todo, hermanos, no solo en los horarios de culto, no solo en el tiempo de recibir la ofrenda o en el tiempo de cantar en la iglesia. No. Hacer todo sin murmuraciones y contiendas. Cuando dice todo, está diciendo en la casa, en el trabajo, en el bus, en el camino que recorre a pie, en el trato con los vecinos, en el supermercado. Hacer todo sin murmuraciones y contiendas. Sin murmuraciones y sin contiendas, claro. ¿Y por qué tiene que ser así? Como señal. Vosotros sois la luz del mundo. Verso 15 dice, para que seáis irreprensibles y sencillos, irreprensibles y sencillos, hijos de Dios. Amén. Sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Eso es lo que Dios demanda de nosotros. Que la luz de Cristo resplandezca y que todos observen y todos digan que claramente hay diferencia entre nosotros y ellos. Cómo no, somos hijos del Dios de los cielos. Bendito es el Señor. Efesios 4, hermano. Una hojita hacia el lado izquierdo. Efesios 4. Mire el versículo 22, 23. ¿Tiene el 22 conmigo? Efesios 4, 22. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y, atienda, renovaos en el espíritu de, ahí está, ¿ves? Renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestidos del nuevo hombre. Esto es Cristo, creados según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Por lo cual, esta es una manifestación de que estamos vestidos de un hombre nuevo que hemos desechado al viejo. Me refiero a la vieja manera de vivir. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Verso 29, ninguna palabra corrompida. Cuidado con las murmuraciones. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Sea bendito el nombre del Señor, amados hermanos. Sea Cristo el Señor exaltado en todo. Señor, por su Espíritu, seguirá trabajando con nosotros. El Señor, por su Espíritu, nos va a llevar adelante, hermanos. Vamos a ser más que vencedores porque así está escrito. Lo dice la palabra del Señor. Solo les ruego
hagamos diferencia. Como pueblo de Dios, como hijos de Dios, establezcamos diferencia entre lo que hizo el pueblo del primer pacto y lo que nosotros hacemos. Mantengamos obediencia, mantengamos sujeción, honremos a nuestro Dios y Padre, seamos obedientes y atentos a su palabra y dejémonos gobernar por Jesucristo, nuestro bendito Señor, a quien damos toda gloria, toda honra y toda alabanza. Al orar, no deje de orar por algunos de nuestros hermanos que están pasando por situación de enfermedad. Ellos ya tienen una palabra del Señor y están creyendo. No habrá daño. Bendito, bendito es el Señor. Pero ayude usted, oremos todos. Pidámosle al Señor que les cubra y que su fe no falte para que terminemos en la victoria que el Señor nos ha prometido. Oremos juntos, hermanos. Padre, en el nombre de Jesucristo, su Hijo. Bendito, bendito. Aleluya. Bendito eres tu Padre y bendito es Cristo, tu Hijo. Gracias, Señor, por este tiempo. Gracias, Señor, por su palabra. Gracias por la acción de su Espíritu Santo, tocando nuestras vidas. Señor, a vivir obedientemente bajo su palabra, Señor. Guíenos, enséñenos, llévenos adelante, Padre. Que sea en victoria, en el nombre de Jesús. Venga la vida de su Hijo, Padre. Cubra a nuestros hermanos que están con alguna situación de enfermedad. Bendiga a los que están débiles. Levante por misericordia a los que necesitan, pues pueden haber estado caídos ante alguna tentación maligna. Señor, bendiga su casa y atienda la oración y el llamado que su pueblo presenta ante usted en este minuto, Señor. Gracias, papito, por su amor, Señor. Gracias.